Muy bien, vamos a empezar nuestra entrevista. El día de hoy nos acompaña Paula Rodríguez, ella es poeta boliviana. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias. Vamos a conversar sobre una nueva edición que se va a realizar del Festival Internacional de la Poesía en Lima. Esta es su tercera edición, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco más dónde se va a realizar este festival. Ajá. Bueno, en realidad es la segunda edición del Festival Internacional de Poesía de Lima. Me equivoqué, ¿no? Yo, es la segunda, sí. Es verdad, es la segunda. Tengo entendido que se va a realizar en diferentes escenarios de la ciudad y el lema desde hace bastantes días, incluso desde el anterior mes, es que la poesía tome Lima, ¿no? Así lo han estado anunciando los organizadores del festival por su página de Facebook, por ejemplo. Y hemos visto cuadros, fotos de jóvenes voluntarios que están tomando la ciudad, la ciudad con poesía. Ahora, va a ser este viernes 5 de julio a partir de las 11. ¿No es cierto? A partir de las 11, en realidad el Festival Internacional se inaugura mañana, ¿no? Ya desde ayer e incluso un poco antes han comenzado a llegar poetas de distintos lugares. Tenemos poetas de Italia, de Marruecos, de España, ¿no? Y están llegando todavía hoy día y mañana, pero mañana se inaugura oficialmente el festival. Son 114 poetas. 114 poetas, ¿no? Es un número muy grande. Es un reto también muy importante que toma la asociación Formix de poesía que organiza el festival. Y bueno, si lo logra va a ser un ejemplo para otros países. Por ejemplo, yo que vengo de Bolivia, para mí es una experiencia muy interesante que la voy a ir a contar allá y ojalá podamos reproducirla. ¿Cómo es que ustedes están sosteniendo la poesía en nuestra región, los nuevos poetas como tú? Bueno, podría parecer un mito, ¿no? Uno dice, bueno, dedicarse a la poesía puede ser algo muy difícil porque nos dicen que no se vive de la poesía. En verdad, muchos poetas tenemos que trabajar o dando clases. Por ejemplo, en mi caso, yo soy periodista, pero la idea es no rendirse, no capitular, no pensar que el mundo puede ser mejor para nosotros con otra mirada. Y la mirada de la poesía es una mirada muy amplia, muy flexible, que nos ayuda a entender la realidad. Y también no solo a entenderla, sino a sobrellevarla, a comprenderla, a vivirla mejor. Entonces, en Latinoamérica hay una tradición muy profunda, una tradición poética. En todos los países tenemos grandes maestros de la poesía. Ustedes, los peruanos, son un ejemplo y con orgullo tienen, por ejemplo, un César Vallejo o una Blanca Varela, para citar solamente a dos grandes, o el recientemente fallecido Antonio Cisneros, ¿no? Entonces, son maestros. Nosotros, la gente que escribe, los ha leído, los lee, los admira, ¿no? Yo en realidad pertenezco a una generación que ya tampoco no es tan joven, ¿no? Estamos gente que ha nacido el 70, pero yo he visto jóvenes de 20, de 18 años que están maravillados con la poesía y eso es muy lindo. A mí me da mucha frescura, mucha esperanza. ¿No te has puesto a analizar que temas como la poesía, la novela, la narrativa, la literatura, en estas nuevas generaciones, afines a la tecnología, se ven un poco afectados, o sea, estas tendencias literarias se ven afectadas por las nuevas tecnologías? ¿Ustedes lo sienten así también? Es lo que muchos comentan. Yo creo que en realidad no. Las nuevas tecnologías son un medio más, son un canal más. En realidad lo que tenemos que hacer es sentir, ¿no? Podemos sentir leyendo un poema en una pantalla digital, pero también en un papel o en un graffiti, ¿no? Porque hay muchos dentro de esta tendencia de análisis que dicen que la lectura digital nunca
va a compararse a una lectura física, ¿no es cierto? De tener el libro, de tener Claro. el poema, de tener el papel ahí. Somos nosotros, yo me considero de la generación todavía del papel, ¿no? Pero tenemos a nuestros hijos que son nativos digitales, Sí, que manejan el mouse o el iPad desde que tienen 1 año. Entonces, con ellos es imposible pensar en que van a tener el mismo criterio, ¿no? Ellos reciben un mensaje desde otro punto mediante otro canal, pero sin embargo, tener la sensibilidad de la belleza, porque la poesía es encontrar la belleza, es saber sentir la belleza. Y eso no tiene que perderse, no importa el canal por el que lo recibamos, por el que recibamos ese mensaje. La belleza tiene que haber. Es la figura literaria que llega realmente al alma más que otras figuras literarias. Yo creo que transparenta más, ¿no? A la persona, ¿no? Entonces, al transparentar al que escribe, el que siente la poesía también se transparenta, alguna fibra de su espíritu se va a mover, ¿no? Y si logra eso la poesía es que está bien. Interesante, interesante. ¿Para quiénes está abierta esta segunda edición del Festival Internacional de la Poesía? Esta es una fiesta de la poesía que está abierta, entiendo, para todo el público, ¿no? Y ese es el objetivo de los organizadores. Hay diferentes espacios, hay uno especial en el que voy a participar yo junto a otros poetas de la comunidad andina. Yo como boliviana, hay poetas colombianos como Piedad Bonet o poetas ecuatorianos como Julia Erazo, junto a otros poetas peruanos que van a participar, por ejemplo, en un recital de los poetas de la comunidad andina en la Alianza Francesa de Miraflores el viernes a las 11 de la mañana. Entonces, ese es un recital que está abierto para todo el público, como todas las actividades, no hay una que tenga un costo. ¿Qué temas tratas tú en tu poesía, particularmente tú? No trato un tema específico, en general, así digo yo, voy a escribir para el Día de la Madre, digamos, ¿no? Pero hay temas que he visto que me complican, que me conflictúan, por ejemplo, el tiempo, me preocupa mucho el paso del tiempo, ¿no? La muerte, pero también la maravilla de la vida, del día, de la luz, ¿no? Entonces, es un poco difícil. Uno cuando escribe poesía escribe sobre lo que siente o sobre las sensaciones que ha tenido, por ejemplo, de un viaje. Entonces, ¿La muerte para ti como poeta es el fin de la vida o la continuación de la vida? No tengo una respuesta para ello y probablemente por eso escribo, ¿no? Porque no entiendo. Entonces, y también es una revelación, uno se revela contra algo, ¿no? Va a decir, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? Entonces, bueno, escribiré, me reclamaré, protestaré un poco también, ¿no? Dentro de esa rebeldía, por ejemplo, ya que tocas diversos temas, vamos a poner un poquito al amor. ¿Te rebelas al amor? ¿Te subyugas al amor? Por ahí me rindo. Dependerá de la situación. Porque cuando uno habla de poesía, muchos quizás lo tienden a segmentar hacia el amor, ¿no? El amor a través de la poesía es una fascinación, es el inicio de una conquista. Bueno, el amor es un tema como la muerte. O el tiempo es un tema inentendible para muchos. Y además es un tema universal, un tema antiguo, que se lo toca desde siempre, recurrente, ¿no? Desde cada tiempo, en cada época, siempre se va a escribir del amor. El amor es dolor y alegría a la vez, ¿no? A mí me fascinan los poemas, por ejemplo, que hablan del amor, pero que hablan con ese toque de tristeza, con esa lágrima que cae por las mejillas. ¿Tú sientes el amor más desde ese lado o el amor del éxito, de la alegría, de la felicidad, de lo sublime? El amor desde el punto de vista de la sorpresa, quizá, ¿no? De la maravilla de la otra persona, pero también no solamente hablas del amor a la pareja, ¿no? Sino puedes hacer poemas de amor para tus hijos, ¿no? Y sin darte cuenta. Yo, releyendo mis libros, he encontrado poemas que en realidad he escrito para mis hijos sin darme cuenta. ¿Ah, sí? Cuando recién nacieron, cuando...
Entonces, son poemas de amor también, ¿no? O uno puede escribir un poema para su madre, pero sin decirlo, pero es un poema de amor muy grande, ¿no? Entonces, hay diferentes personas a las que uno puede amar y en diferentes momentos. El amor es muy grande, ¿no? Y abraza a todos. Pero también puede haber poemas de desamor, que son los que dependerá de la calidad poética de quien escriba, que pueden resultar magníficos, pero también pueden resultar cursis, pueden resultar llorosos, y eso sí que es feo, ¿no? Es verdad. Sí. ¿Y quién crees tú que consume más la poesía, el hombre o la mujer? Es difícil saber, yo no sé, pero lo cierto es que deberíamos hacer más cosas como este festival para que más gente pueda disfrutar de la poesía, ¿no? No importa sea hombre o mujer, qué edad tenga, porque la poesía es como una costumbre adquirida. Si uno a un niño o a una persona no le enseña a leer poesía, no va a aprender. Tiene que aprender a degustar de la poesía, ¿no? Entonces, hay que hacer ejercicios tan grandes como tan generosos, para que la gente que escribe poesía pueda llegar con sus libros, con sus poemas, y el público aprenda a leer y a oír poesía. Sobre todo en nuestra región, ¿no? Donde los índices de lectura, de práctica de lectura, de comprensión de lectura, son bajísimos, ¿no? A comparación de otras sociedades. Y yo creo que la poesía es una de esas formas entretenidas, simples, cotidianas, de despertar esa motivación de la lectura hacia los niños, ¿no? Hacia los jóvenes. A la lectura. Hay coplas, hay rondas que son poéticas, que están en la memoria popular, que pueden recrearse, en las que hay poesía, ¿no? Y todo depende también de los padres, de las madres, que hablen, que cuenten a sus hijos, que canten con sus hijos. Entonces, de ese modo pueden despertar la poesía. Hay una psicóloga que explicaba que en toda Latinoamérica los niños cada vez entienden menos lo que leen, porque en realidad no aprenden a leer, pero no porque no pueden, sino porque sus madres en su familia no les hablan, ¿no? Entonces hay que enseñarles a entender la realidad a partir del lenguaje, y eso depende mucho de los padres, y uno no necesita ser rico, no necesita tener mucho dinero, ni siquiera comprarle muchos libros a un niño, sino hablarle, contarle. En eso las abuelas, la gente mayor puede contar sus tradiciones. Tenemos tantas leyendas en nuestra cultura, ¿no? Somos muy parecidos los bolivianos y los peruanos en nuestra geografía, en nuestro pasado, y sabemos que es muy poético todo eso, ¿no? Por ejemplo, las leyendas son poéticas. Es verdad, es verdad. Deleítanos con una de tus poesías. Dale. Me castigaste porque yo no recuerdo de memoria mis poemas, la verdad. ¿Sí? Yo solamente los leo. Un estrofa, un pedazo de un poema. Sí, claro que sí. Pero sí dicen que los escritores, cuando crean una obra literaria, es como sus hijos, pues tienes que acordarte de alguna, dale. No, más bien yo los invito. un previo de... No, yo los invito a que podamos... Mira qué astuta eres, ¿ah? Ella no quiere recitarnos uno porque tiene que ir uno, pues, sí. ¿no es cierto? No, y la verdad es que en todo de este tiempo yo he conocido poetas, hay los que se acuerdan perfectamente y pueden decir más de un poema en público, y otros que definitivamente no. Yo creo que estoy en el segundo grupo, pero me va a dar mucho gusto poder escuchar, poder brindarles mi poesía para que me escuchen. Excelente. Haznos una vez más la invitación a lo que va a ser este segundo festival de la poesía. El segundo Festival Internacional de Poesía de Lima se realizará entre el 4 y el 7 de julio, ¿no? Hay 114 poetas que provienen de Europa, África, Asia y América, ¿no? Hay poetas como, por ejemplo, hay el poeta Bei Dao, que viene de China, que ha sido candidato al Premio Nobel de Literatura.
el español Juan Carlos Mestre, que es Premio Nacional de Poesía 2009, el mexicano Eduardo Lizalde, la colombiana Piedad Bonet, etcétera. Son varios los poetas, estos entre los más grandes, ¿no? Tenemos al marroquí Messoua El Idrissi, tenemos al argelino Anchor Feni, y tenemos a la argentina Diana Bellesi, ¿no? Entonces, y luego hay varios, yo vengo de Bolivia, tenemos poetas de Brasil, ¿no? Tenemos otros poetas también de España. Es una fiesta de la poesía y están contentos, nos han recibido muy alegres los hermanos poetas peruanos, muchos jóvenes voluntarios. El lugar donde hemos llegado es el Hotel Bolívar, ¿no? Muy tradicional. Me parece que es un lugar acertado porque da el ambiente, ¿no? Entonces, y bueno, y esta Lima con un espíritu melancólico, me parece, ¿no? Bastante con su neblina permanente, muy linda. Yo creo que es apta para recibir la poesía. Muy bien, muchísimas gracias, Paula Rodríguez, por estar aquí con nosotros en tiempo real. Paula es poeta y periodista, ha merecido el Premio Nacional de Poesía convocado por el Gobierno Municipal de Sucre, y algunos de tus poemarios son Ritos de Viaje y Pez de Piedra, ¿no es cierto? Ahí he encontrado un poema tuyo, Distancia. Entonces, más bien yo puedo leerles. ¿Quieren? No. Si quieres, sí, yo lo comparto. Ya, muy bien. Porque me encanta, estaba leyendo Distancia y dice: conversarías tal vez con el humo confundido entre la niebla después de ser fuego. Tal vez con otro poema, con otra palabra, no sé. Porque presiento que tú eres distancia y siento distancia. Eres camino y en ese tren eres el único vagón que viaja sin rumbo. Vagón. Yo te vi pisando las gotas del otoño bajo la desnudez de tus brazos o de sus brazos. Yo sentí junto al verso el verdor de sus palabras, pero tú sigues caminando con tu piel harapos, dejando traspasar tu rostro con ese polvo que se dice tiempo. Qué bonito. Muy Distancia, lindo. Ese poema pertenece a mi primer libro, que yo lo escribí cuando era adolescente, cuando tenía 14 años. Wow. Entonces es un poema muy querido, ¿no? Sí, sí, es un libro muy querido. Hay otro que es Caminaré lejos, y con esto vamos terminando nuestra conversación, que me encantó estos versos, y que he quemado mis dedos para escribir un verso y echarlo a rodar por un laberinto de colores falsos. También he pensado: ¿viajarás un día a otras tierras para ser otra piedra de otra tierra? Pero ¿dónde está el cielo del que me has hablado? ¿Quién se ha robado mi sueño? Porque la lluvia no riega los árboles que he plantado. Y sigue, ¿no es cierto? Pero muy lindo. Muchas gracias por compartir la lectura. Con todo gusto. Y creo que eso es parte de lo que se va a ver, ¿no es cierto? Sí. En este segundo festival, con poetas compartiendo sus obras literarias, sus poesías, sus inspiraciones. Muy bien, y gracias, y agradecemos a Lima y a su gente y al festival por abrirnos las puertas. Muchísimas gracias. Paula Rodríguez es una de las poetas que va a estar presente en este segundo Festival Internacional de Poesía, que el viernes 5 va a tener su momentum estelar a partir de las 11 de la mañana, ¿no es cierto? En la Alianza Francesa en Miraflores. Tenemos la cita de los poetas de la comunidad andina ahí. La cita de la comunidad andina con sus poetas más representativos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hacemos una pausa y volvemos con más noticias. Mi compromiso con la información.